bonita mañana, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Palabra Cierta, qué felicidad nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes que disfrutan al máximo este programa cargado de herramientas que te permiten crecer como persona, pero también como profesional, porque estamos sencillamente dedicados a ustedes para que entiendan la importancia de tomar decisiones, de ese pensamiento crítico, aprender a discernir, porque finalmente la vida siempre nos va a llevar a ese cumplimiento de objetivos, siempre y cuando los tengamos, y es por eso que aquí siempre nos vamos a dedicar a traerles a grandes especialistas para que puedan cumplir esas metas, así que bienvenidos a Palabra Cierta. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal y la mía, que es Zambrano Miguel. Por allí pueden dejarnos todos sus comentarios o sugerencias. También te recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta forma descargues nuestra aplicación que es Televen Stream, porque Televen está en todo. A ver, estamos viviendo un cambio de época, no solo una época de cambios. Hoy la inteligencia artificial ya no es una trama de ciencia ficción, es el compañero de escritorio que redacta correos, analiza gráficos y sugiere rutas. Ante este panorama surge la pregunta inevitable, ¿qué nos queda a nosotros? La respuesta no está en competir con la velocidad de procesamiento de una máquina, sino en potenciar aquello que nos hace irrepetiblemente humanos. Ya no basta con acumular conocimientos estáticos. El verdadero impacto nace del desarrollo de competencias blandas y analíticas que nos permitan destacar entre tantos datos. La inteligencia artificial es excelente siguiendo patrones, pero el ser humano es maestro rompiéndolos. Tenemos la capacidad de conectar puntos que parecen no tener relación, de saltar fuera de la caja y proponer soluciones creativas. Mientras un algoritmo optimiza lo que ya existe, la curiosidad humana se pregunta, ¿y si lo hacemos de una forma totalmente distinta? Innovar es en esencia un acto de rebeldía creativa. Tenemos más datos que nunca, pero el dato por sí solo es ruido. La competencia clave hoy es la toma de decisiones informadas, saber filtrar, cuestionar la fuente y sobre todo aplicar la ética y el contexto. La IA puede darnos la estadística, pero nosotros ponemos el propósito. Ser personas capaces de adaptarnos implica pasar de ser consumidores de tecnología a ser arquitectos de soluciones. La innovación no se trata de usar la herramienta más cara, sino de usar las herramientas adecuadas para resolver un problema real. El objetivo final debe ser siempre el mismo, hacer un mundo más humano a través de la tecnología. Los informes más recientes de este año señalan que el 80% de las tareas operativas ya han sido automatizadas, dejando sobre nuestros hombros la responsabilidad de lo que ninguna máquina puede replicar: el juicio ético, la inteligencia emocional y la capacidad de orquestar soluciones donde la tecnología es solo el instrumento, pero el humano sigue siendo el director de la orquesta. Hoy abrimos este espacio para entender que la tecnología no viene a reemplazarnos, sino a liberarnos de lo rutinario para que podamos dedicarnos a lo extraordinario. Por eso nos acompaña una especialista, ella es mentora de soluciones tecnológicas y profesora de inteligencia artificial. Nos visita por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta, así que felices de recibir a María Victoria Díaz. Bienvenida, María Victoria, pase adelante al estudio. ¿Cómo estás? Gracias, Miguel. ¿Cómo andas? Todo genial. Bien, mira, tema súper interesante, además muy oportuno. La inteligencia artificial llegó para quedarse y quizás todavía hay gente que genera mucha resistencia hacia ella. 100%. Cuando vemos, el reto no suele ser qué tecnología utilizo, sino el cambio de mentalidad que necesito para poder incorporarla en mi día a día, viéndola como un habilitador y no como una amenaza. Ahí es donde está el reto. O sea que antes de implantar cualquier tipo de tecnología, antes de comprar cualquier software, hay que preparar al ser humano. No solamente prepararlo, sino tratar de entender cuál es el objetivo de ese ser humano con la tecnología en donde la quiere incorporar. Muchas veces nos damos cuenta en organizaciones o incluso con las personas que primero colocan la tecnología como un hito fundamental dentro de los proyectos y de último es que buscan entender el para qué. Claro, y además también tengo el personal capacitado para eso. De eso estaremos hablando justamente hoy acá en Palabra Cierta. Ya venimos. Seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre desarrollo de competencias en tiempos de inteligencia artificial con nuestra invitada de hoy, María Victoria Díaz. Bienvenida nuevamente, María Victoria. Gracias.
Mira, este tema definitivamente a todos nos llama la atención porque está por todos lados. Yo siento que hoy lo más comentado en cualquier lugar, conferencias, en un cafetín, en la universidad, incluso hasta en una clínica, es la bendita inteligencia artificial. Ahora, María Victoria, cuando tú te vas a la historia de la inteligencia artificial, tiene rato. ¿Por qué ahora es el boom de la inteligencia artificial? Mira, si esto tiene rato, y estamos hablando de 1943, 1952 con Alan Turing y la máquina Enigma, hasta ese momento las capacidades que tenía la inteligencia artificial eran bien limitadas. Sobre todo porque estaba solamente orientada al mundo del análisis de datos y la construcción de modelos estadísticos, que además estaban muy limitados a ciertos sectores y el costo además era elevado. Hace 5 años, cuando inicia el boom de la inteligencia artificial generativa, ocurren cosas interesantes. Lo primero es que se disponibiliza a la mayoría de las personas. Baja el costo e inclusive tienes acceso a algunas cosas gratis, entre comillas, lo que hace que podamos tener mayor capacidad de recibir nuevos datos y de reentrenar modelos. Entonces, ¿el boom a qué se debe? A la disponibilidad de esta tecnología a la gran mayoría y a la capacidad que ha tenido esta de poder evolucionar en el tiempo, porque al ser masiva, mayor cantidad de datos que sirven para probar y mejorar estas mismas tecnologías. Claro, un tema de accesibilidad, ¿no? Sí. Cuando hablamos justamente de los costos, siempre he visto como de repente, no sé, una smart home, ¿no? Ves una casa inteligente en otro país, se implementó recientemente y es costosísima, pero luego de unos años comienza a bajar su valor. También significa que primero hay mayor demanda, ¿no? Pero también la oferta aumenta al entender que, epa, ya la tecnología la perfeccionamos y ahora abaratamos los costos y se genera la accesibilidad, ¿cierto? Ciertamente. Ciertamente. Lo otro que también es importante es que para cuando esta tecnología nació no existía el Internet como lo conocemos hoy día. La penetración del Internet en muchas comunidades también hace que podamos tener mayor incidencia tecnológica en lugares a donde hace 20, 30 o 40 años imposible llegar con estas nuevas También medidas. los dispositivos, ¿no? Tienes una tablet, tienes un teléfono inteligente, ya por supuesto ahí tienes ese acceso a la inteligencia artificial. Ahora, para nuevamente irnos al origen, el origen de la inteligencia artificial lo que genera es miedo e incertidumbre. Quizás ya el ser humano paso a paso está entendiendo que es un aliado, que es una herramienta y que no es un enemigo, pero ese cambio de mentalidad, ¿cómo lograrlo, no? Porque la resistencia justamente a la IA es tremenda en el mundo. Mira, el cómo lograrlo no hay una receta mágica, porque además yo creo que los temas humanos tienen complejidad por las múltiples variables que conectan con ese problema. Claro. Lo primero que hay que saber es que es normal tener miedo. Me están colocando una máquina que puede hablar. Es decir, esa capacidad que yo como humana me hacía superior al resto de las especies, ahora lo comparto con un elemento que además es inanimado, Claro. no es natural. Eso para cualquier persona en su sano juicio puede representar un miedo. ¿Qué pasa con esto? El entender la tecnología puede ayudarnos a ir rompiendo esas barreras. Muchos mitos, como por ejemplo la inteligencia artificial puede hacer las mismas cosas que tú, te va a quitar el trabajo o te va a superar, vienen del desconocimiento. O te va a espiar. O te va, bueno. Esa es la más, pero sí te espía. Eso lo hablamos luego. Y que bueno, la respuesta es sí. Y que bueno, toda esa data que Qué tú bueno. alojas allí, pues sí la sabes. Y por eso en la pregunta anterior decía como gratis, porque de alguna u otra Hay un forma intercambio tú allí. estás intercambiando con datos y no con dinero para llegar a un lugar. ¿Qué vale más? Pero más allá de eso, que no genere pánico, lo importante es entender que esto más allá de reemplazarte, lo que busca es extender una capacidad. Ok. Creo que además el saber cómo funciona, límites y capacidades, empieza a desarticular esos miedos que vienen infundados básicamente del desconocimiento. Y justamente el desconocimiento se da, María Victoria, quizás por apatía, justamente por resistirte al cambio, porque está allí, te metes en Google y tienes información de sobra con la IA, herramientas, para qué funciona cada herramienta, cuál es gratis, cuál es paga. Hay muchísimas cosas, pero creo que también algo se debe del hype y de que la noticia que más vende es aquella que te dice te va a quitar el trabajo. Claro. Y no necesariamente aquella que te dice si te formas y educas en esta tecnología, puedes subir tu nivel de competitividad y con eso ser un mejor profesional. Entonces, ¿qué título vende más? Creo que desde ahí también hay un trabajo importante de difusión
que desde esas noticias puede sonar un poco más sexy, quizás vender más, pero que no necesariamente se acercan a la realidad. Hay un tema súper complejo y es justamente la ética, ¿no? Incluso vimos cómo el año pasado una de estas grandes protestas en Hollywood, justamente los guionistas decían, hey, vamos a hacer una ley donde puede que utilices la inteligencia artificial, pero no es que van a utilizar inteligencia artificial para hacer todo un guión y toda una película, porque ¿dónde queda lo humano? Ese renglón tan complejo, tan subjetivo como lo es la ética, como lo son las normas, ¿cómo se maneja ahora? Entendiendo que me meto en Instagram y es impresionante la cantidad de videos que hay con inteligencia artificial y que el ojo humano se está confundiendo. ¿Qué es real, qué no es real, qué consumo, qué no consumo? Y también creo que es importante entender quién es tu usuario, quién es tu tipo de cliente, a quién le gusta consumir ese tipo de contenido y no. Porque tampoco es cierto que a todo el público le gustan los videos generados con inteligencia artificial, por muy real que parezca. Claro. Entonces, creo que este boom nos invita a repensar la forma en cómo consumimos productos y servicios de entretenimiento, del conocimiento y de cualquier espectro. Entonces, creo que aquí la nota es cómo tú te involucras desde el conocimiento para poder incidir en reglamentos, en legislaciones, en uso, porque ¿qué pasa con la tecnología? Muchas veces, y hasta ahora se nos había dejado al mundo de los tecnólogos, a los ingenieros, pero ¿por qué no los filósofos, los sociólogos, los artistas, como parte de esa construcción para poder integrar una visión humana en el desarrollo de esa tecnología? Y ahí creo que tuvimos un gris donde solamente dejamos a un grupo de expertos, pero que no se involucró el resto para poder tener una mirada integral y que hoy no tuviésemos quizás estos retos a nivel ético. Sí, no, y además que hace poco veía ese video que se hizo viral en Instagram, no recuerdo la escuela, pero casi todo el salón se había copiado a través de la inteligencia artificial, tenían allí unos trabajos espectaculares y el maestro, porque también es la otra, ¿no? Tú puedes meter ese trabajo, esa tesis a la inteligencia artificial y te dice, hey, esto fue sacado aquí, ¿no? Tal cual, este trabajo se parece a mí y a mi grupo de amigos de inteligencias artificiales que tenemos esto. Y ahí hay un reto interesante, y si volvemos al tema de las competencias, es que no solamente el usuario debe desarrollar nuevas habilidades, sino, por ejemplo, los maestros, sí, los profesores. ¿Qué competencias necesito desarrollar? No para entender cómo la utilizo, sino cómo esto puede ser un vehículo para desarrollar el pensamiento crítico en los chamos. Claro. Como esto no solamente lo veo desde el punto de vista de que pediste una tarea y todo el salón se copió, sino a mi favor para generar metodologías de aprendizaje acelerado que además conecten con una generación que está buscando otro tipo de aprendizaje para poder realmente sacarle provecho a la tecnología y ponerle el punto que deberíamos colocarle, que es para el servicio de la humanidad. Sí, incluso funciona muy bien hasta para aprender a discernir, ¿no? El otro día, casualmente, un profesor me decía, Miguel, le mandé 3 noticias, la misma noticia, pero obviamente una generada por inteligencia artificial y 2 eran reales para que ellos supieran realmente cuál era la real. Y ahí comienza incluso el pensamiento crítico, ¿no? Que es el que creo que no podemos abandonar, porque muchos están justamente basándose tanto en la inteligencia artificial que están dejando a un lado el discernimiento. Tal cual, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico es fundamental. De hecho, muchas personas a veces me dicen, yo tengo una hija de 4 años, seguro la estás enseñando a programar. Y yo no, yo estoy en el otro lado de la historia, yo le estoy enseñando a discernir para que el momento en que le toque programar o utilizar herramientas, sea capaz de entender que esto es una fuente, pero que tiene que haber un trabajo humano por detrás que le permita validar si la información que está allí tiene sentido o no. Bueno, hoy estamos hablando de inteligencia artificial, tema obviamente súper conocido, porque más que nunca requerimos de estas herramientas y en la próxima parte justamente seguiremos desarrollando este interesante tema. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Estamos de vuelta aquí en Palabra Cierta hablando de la inteligencia artificial y esas herramientas que deberíamos implementar en nuestra vida personal y profesional. Converso con María Victoria Díaz, ella es ingeniero en electrónica y definitivamente una conocedora de la data. Si hablamos de inteligencia artificial es igual a información, ¿cierto? A data.
Sí, aun cuando tú como usuario no lo percibas. Ok. Para poder tener una herramienta como ChatGPT, Copilot, la que tú quieras, con el nombre que tú quieras, tienes que saber que por detrás hay billones de datos que se utilizaron para entrenar ese modelo. Datos que incluso, dependiendo del contexto, pueden llevarte a un sesgo u otro. Y eso es importante aun cuando tú no lo percibas. La inteligencia artificial, María Victoria, cuando lo vemos desde el plano profesional, ¿es más provechoso que desde el plano personal o prácticamente es lo mismo? Mira, la verdad es que esto no tiene barreras. Ok. Cuando lo vemos desde el plano personal, te puede ayudar desde entender qué recetas de cocina puedo hacer con los 4 ingredientes que tengo, porque tienes además una super herramienta que conecta muchísima información, entonces puede ser muy útil en el día a día para tus tareas regulares, para entender tus finanzas, para poder analizar pequeños conjuntos de datos de tu día a día y tú decir o entender patrones. Pero a nivel profesional, de igual forma, esto es como la mecanografía en su momento. Cuando colocábamos las publicaciones de trabajo requerido Word, Excel y PowerPoint. Esto es exactamente igual. Esto va a significar que pueda ser elegible en un empleo o no. Es imperante hoy entonces no solamente conocer de inteligencia artificial, sino también de manejar la inteligencia artificial, porque son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es que tengas el conocimiento de, hey, esto existe, que chévere, que cool, que nice, pero ¿cómo lo implementas? Ciertamente, y nosotros lo dividimos en la empresa en 5 dimensiones. Una cosa es utilizar inteligencia artificial, que son las herramientas que sueles disponibilizar, que conectan más con un tema operativo y que te ayuda a mejorar tiempos, redactar correos, ser más productivo. Okay. Esas son unas capacidades. Luego tienes la otra, que son equipos con perfiles un poquito más especializados, que son los que se encargan de desarrollar inteligencia artificial. Y tú miras, es decir, ¿yo puedo crear mi propio ChatGPT? Y la respuesta es sí. Incluso las empresas suelen construir sus propias herramientas porque es mucho más seguro a utilizar herramientas de terceros. Y eso requiere otras capacidades. La tercera dimensión es la capacidad de supervisar equipos que utilizan y desarrollan inteligencia artificial. Desde el liderazgo es una competencia distinta porque ya no solamente es entender cómo tus colaboradores convergen, sino ahora un nuevo elemento que termina siendo casi que un nuevo colaborador es parte de ese equipo, hace sinergia y es tu responsabilidad incorporar al humano en ese ciclo sin romper la humanidad y el trabajo en equipo, así como asegurar resultados. Luego está el mundo en el que incidimos, por ejemplo, desde el aspecto legal, cómo incido en la regulación, cómo entiendo la tecnología ya no solamente como un actor que la utiliza o la desarrolla, sino que incide de forma más profunda en el resultado final que va a tener una tecnología. Sus consecuencias, pues. ¿Cómo impactas? Claro. Y hay un quinto que nosotros nos gusta colocar en la mesa y es, yo no estoy trabajando, yo soy ama de casa, yo de verdad no tengo nada que ver con esto. Resulta que en tu casa lo más seguro es que tengas hijos, sobrinos, vecinos, que de alguna u otra forma están bajo tu tutela y tú tienes una responsabilidad con una herramienta nueva que se incorpora al hogar y es tu deber entenderla para poder gestionarla. Mira, hablando justamente de las corporaciones, María Victoria, esto lo maneja hasta ahora el Departamento de Tecnología, ¿no? IT, pero quizás en un futuro próximo se cree ese Departamento de Inteligencia Artificial, donde haya una persona especializada en eso y que además sea la persona garante de que todo eso funcione. Mira, para mí eso es un gran error. Ajá. ¿Por qué? Porque la tecnología es transversal a todos los departamentos. Okay. Creo que puede ser un error crear un departamento de inteligencia artificial y creer que consolidando todo el conocimiento en una sola área yo la voy a poder escalar. Lo mismo nos pasó con transformación digital. Creamos departamentos en las organizaciones que se iban a encargar de transformar a la organización y se quedaron en una oficina. Creo que esta tecnología, además de ser amigable, accesible y disponible en términos de cómo la construyes, ya no necesitas altos perfiles tecnológicos para hacerlo, debe ser transversal a todas las áreas. Dentro de recursos humanos tiene que haber alguien que desarrolle inteligencia artificial. En el mundo legal, quien entiende el negocio es quien tiene la capacidad de poder construir soluciones de verdadero valor. Ahora, cuando nosotros hablamos de implementar todas estas herramientas, cuando además ya sabemos qué es lo que nos hace falta, porque ya hicimos un previo diagnóstico, qué tan importante es el seguimiento, ¿no? Porque aquí quizás más de un dueño de empresa dirá, ajá, ya yo invertí en inteligencia artificial, tengo un buen sistema, pero ¿y quién supervisa eso? ¿Quién le hace seguimiento a eso? ¿Quién es el garante de que todo eso funcione?
Además hay una alta expectativa en que yo incorpore inteligencia artificial en este proceso y ya estas personas no son Soluciones necesarias. rápidas. No, y no son necesarias. Y tú dices, ¿y quién va a orquestar a este señor que ahora es un nuevo colaborador? Claro. ¿Quién se va a encargar de reentrenar? Esta palabra puede sonar muy rara, Ajá. pero es parte del proceso cuando lo incorporas a nivel organizacional Claro. o corporativo. Tú necesitas ahora perfiles que se encarguen de velar que las respuestas que está dando la máquina que acabas de incorporar sea cada vez más precisa. Y para eso tú necesitas a un equipo que se encargue de alimentar de forma constante este sistema, pero sobre todo de validar que esté dando los resultados correctos. Claro. Tenemos la falsa percepción de que esta tecnología es una varita mágica. Llegaste, la colocaste y todo se resolvió. Y la verdad es que no, eso es un mito. Estos equipos que antes operaban el proceso, lo que tienen que hacer es subir el nivel de sus habilidades porque ahora incorporaron un nuevo sistema, pero siguen siendo parte de la realimentación del mismo para entender resultados, mejorar y escalar esas soluciones. Pero Victoria, ¿la inteligencia artificial también es hackeable? 100%. Sí. Estamos en un mundo donde la ciberseguridad es fundamental. Sobre todo porque hablamos de que tenemos datos, esos datos pueden contener el know-how de la organización y siempre sí o sí tienen que estar en un espacio seguro. Es por eso que las organizaciones se buscan más ir hacia plataformas que estén hechas en casa, bajo mi infraestructura. Propias, bajo incluso permisologías, donde fuera la organización no la puedes utilizar, porque estamos hablando de que hay un capital de Claro. mucho valor en estos sistemas. Aquí es donde justamente hablamos de esa ciberseguridad tan necesaria y hace unos cuantos meses un ingeniero me decía, Miguel, ¿sabes quién es el mayor promotor de estos delitos y de esta infiltración de datos y de estos hackers? El propio colaborador, justamente por no estar educado, ¿cierto? Ciertamente, no necesariamente hay mala intención, hay desconocimiento. Solemos a veces tener sistemas súper robustos y cuando vemos la puerta trasera por donde entra sigue siendo una impresora, una computadora, un colaborador, Un link de un WhatsApp que llegó. un link de un WhatsApp o una gift card que dice si pinchas aquí te ganas un premio. No hagan eso, por favor, no es verdad. Claro, claro, y que justamente aquí es donde viene esa educación interna, ¿no?, de los colaboradores. Sí. Bueno, María Victoria, tema súper interesante, de verdad que agradecido con tu presencia el día de hoy. Antes de despedirnos, redes sociales, donde la gente puede ubicarte y conocer más de este interesante tema. Seguro, mis redes sociales son mvictoria_díaz. Allí van a poder conseguir información no solamente de tecnología, sino que constantemente estamos participando en eventos gratuitos, en muchos eventos de la academia, la universidad, en donde lo que estamos buscando es disponibilizar conocimiento a la mayoría. Y como empresas nos pueden conseguir como @labinnovación con _n digital. Ahí hay información de nuestra empresa, pero sobre todo de los aprendizajes que hemos tenido y de aquellas cosas que no salieron bien. Solemos mostrar lo que sí salió bien, a nosotros nos gusta compartir errores para que nadie más los cometa. Bueno, maravilloso, gracias por tu visita. Gracias a ti. Nos despedimos como siempre por la mañana de hoy con esta buena vibra, con esta buena actitud para que usted también sea partícipe de esta energía maravillosa que lo conduzca a grandes objetivos y por supuesto a mejores resultados. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios le bendiga.